Hola, hola. En nuestra próxima clase número 5 estaremos tratando el tema 3 modelos de desarrollo en cuanto al pensamiento se refiere. Por eso, en este preámbulo voy a enfocarme en el aporte que Pablo el apóstol nos dejó en su primera carta escrita a los Corintios. Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 1. ¡Wow! Pareciera que va a ser una lectura muy larga, pero no. No. Son apenas 4 versículos. Vamos a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bien, hay varios aspectos importantes que compartir aquí. Lo primero que me gustaría hacer, y te recomiendo que lo hagas, es revisar el contexto. Y en el contexto encontramos por lo menos una ciudad, una época, una cultura y un mensaje. Revisemos. ¿Quién escribe? Pablo. ¿Y a quién le escribe? A los corintios. ¿Quiénes son los corintios? Los ciudadanos de la ciudad de Corinto, aunque Pablo escribió específicamente a los creyentes cristianos de esa ciudad. ¿Cuál es el origen de esa ciudad? Es una ciudad griega. ¿En qué época se escribió la carta? Bajo el Imperio Romano. ¿Qué clase de cultura predominaba? Era una mezcla de la cultura griega y la cultura romana. ¿Y cuál era el mensaje? Mostrarles el contraste existente entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Algo que debamos reflexionar? Claro, en el versículo 11 del mismo capítulo 2 hace la pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Mostrarnos que solamente podemos aspirar a ser sabios humanamente, a menos que Dios venga a nuestras vidas y así poder entender que en Él tenemos la mente de Cristo. Ahora, lo segundo que me gustaría hacer es resaltar 3 aspectos importantes que nos van a llevar a entender el proceso en el que Dios nos introduce para pasar de la máxima aspiración de la sabiduría humana a la máxima aspiración de la sabiduría de Dios. Muy bien, veamos cómo Pablo nos presenta su modelo de desarrollo mostrándonos 3 tipos de personas. En primer lugar, encontramos al hombre natural. ¿Quién es este? El no cristiano. ¿Qué pasa con él? No puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no tiene ese alcance. ¿Por qué? Porque necesita discernimiento espiritual. ¿Qué puede hacer entonces? Volverse a Dios. ¿Para qué? Para ser introducidos en el proceso de Dios y ser habilitados en el mundo espiritual. ¿Y quién es el espiritual? El cristiano que, habiendo nacido de nuevo, va aprendiendo a pensar, razonar, discernir y juzgar por medio de la sabiduría espiritual de Dios. Ok, pero aún nos falta un tipo de persona más. ¿Quién es? El carnal. ¿Qué son los carnales? Niños en Cristo. ¿Quiénes son carnales? Bueno, en primer lugar podemos decir que son cristianos. De otro modo, Pablo no diría niños en Cristo. Y en segundo lugar, podemos hablar de 2 tipos de condiciones. Los cristianos que por ser recién convertidos son carnales, en el sentido de que son niños en proceso de desarrollo y crecimiento.
Y los cristianos que debiendo ser adultos siguen comportándose como niños. Son carnales, es decir, se resisten a ser procesados por Dios y ceden ante la corriente de este mundo. Ok, por último, vamos a hacer un acercamiento a los tres tipos de personas. Veamos, aquí están. Podemos ver claramente que cada gran círculo representa el estilo de vida de un tipo de persona diferente. También podemos notar que el lugar que ocupa Cristo en la vida de cada persona es diferente, así como el lugar que ocupa cada persona respecto a su relación con Cristo es diferente. Te voy a ayudar a verlo mejor. Estos círculos ilustran el lugar de Cristo en cada persona. Nota diferentes colores simbolizando diferente posición. Y a continuación vamos a poder ver el lugar que ocupa cada persona respecto a su relación con Cristo. Me quiero detener unos segundos aquí para que puedas observar cómo esta imagen nos muestra cuán alineados podemos estar con Dios. La pregunta es, ¿cuál de estos ejemplos representa mejor tu vida? En conclusión, aunque se puede notar un avance entre el natural y el carnal, la meta es marcar distancia para alcanzar a ser espirituales. Como Pablo nos dijo, no se conformen al mundo, sino renueven su manera de pensar a la manera de Dios. Muy bien. Después de haber compartido este preámbulo, pues no me queda sino invitarte a la clase número 5 con el doctor Giacomo Cassese, que estoy seguro será de mucha utilidad. Bendiciones.